Hare Krishna, saludos y bienvenidos. Texto número 36 para el día de hoy, en el capítulo 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ityuktaro Satam Rakso Vayasyam Rishivalaka Kausikyapa Upasprishyam Vajrang Visasashraham. La traducción es la siguiente. El hijo del Rishi, con los ojos al rojo vivo por la ira, tocó el agua del río Kaushika mientras les hablaba a sus compañeros de juego y arrojó el siguiente relámpago de palabras. Vamos a ver el significado. Las circunstancias bajo las cuales se maldijo a Maharaj Pariksit fueron sencillamente pueriles, como se ve en este verso. Shringi estaba exhibiendo su descaro ante sus compañeros de juego, quienes eran inocentes. Cualquier hombre cuerdo hubiera impedido que se le hiciera un daño tan grande a toda la sociedad humana. Al matar a un rey como Maharaj Pariksit solo para hacer una exhibición de poderes brahmínicos, el inexperto hijo de un brahmana cometió un gran error. Aquí termina el significado. Bueno, son actividades, las circunstancias, dice Prabhupada, eran sin sentido, eran infantiles. Al matar a una persona como Pariksit Maharaj, que era tan experto, que era un devoto de la talla que tenía un tan experto en sus actividades de beneficencia, digamos, de bienestar social, el maldecirlo de la manera en la que fue maldecido fue un daño muy grande para la sociedad, cosa que, como dijimos ayer, el niño no se daba cuenta de esto. Vamos al siguiente verso, verso 37. Iti langita Mariadam taksaka saptamehani dankshyatisma kulangaram choditumet tatandruham. Traducción. El hijo del Brahmana maldijo al rey de la siguiente manera. Él dijo: en el séptimo día, a partir de hoy, una serpiente alada, o sea, con alas, morderá al más despreciable de esta dinastía, entre paréntesis, Maharaj Pariksit, por haber insultado a mi padre y por haber quebrantado con ellos las reglas de etiqueta. Podemos decir que este verso 37 es el verso, podemos decir, en un sentido el más importante y el verso central del capítulo, ya que es aquí en donde de hecho vemos la maldición del rey Pariksit. Definitivamente y de manera así explícita y clara, es aquí donde el niño maldice, y voy a ir al capítulo para que veamos el título. Maharaj Pariksit es maldecido por un niño brahmana. Y entonces aquí en el verso 37 vemos de hecho las palabras y la maldición como tal. Vamos a ver el significado. Así se dio comienzo al mal uso del poder brahmínico. Y gradualmente los brahmanas de la era de Kali quedaron privados tanto de los poderes brahmínicos como de la cultura brahmínica. El niño brahmana consideró que Maharaj Pariksit era Kulangara, o el despreciable de la dinastía, pero en realidad era el propio niño brahmana a quien le correspondía el término, porque fue únicamente por él que la casta brahmana se volvió impotente
tal como la serpiente a la que se le han roto los colmillos venenosos. La serpiente es temible mientras tiene los colmillos venenosos, pues de lo contrario solo los niños le temen. La personalidad de Kali conquistó primero al niño brahmana y gradualmente a las demás castas, de modo que en esta era todo el sistema científico de las órdenes de la sociedad ha adquirido la forma de un sistema de castas viciado, que ahora está siendo erradicado por otras clases de hombres igualmente influidos por la era de Kali. Uno debe ir a la causa fundamental de la corrupción y no tratar de condenar el sistema tal como es, sin conocer su valor científico. Fin del significado. Y esto nos conduce a un par de temas muy interesantes. Primero, vean, podemos memorizar y localizar que es en este verso 1, 18, 3, 7. Como dije, que es donde aparece, es en el verso en donde aparece la maldición como tal. Vemos que Prabhupada de manera clara habla de dos términos aquí, dos conceptos que aparentemente son lo mismo, pero Prabhupada en estos versos ha traído una línea que nos permite ver que son diferentes, y aquí de hecho él los menciona. No es lo mismo el poder brahmínico que la cultura brahmínica. Y nosotros hemos venido hablando del tema, y como digo, es hasta aquí en donde Prabhupada habla o presenta al menos los dos términos de manera un poco más clara. Él dice, voy a leer todo el párrafo y dice: así se dio comienzo al mal uso del poder brahmínico, y gradualmente los brahmanas de la era de Kali quedaron privados tanto de los poderes brahmínicos, que son una cosa, como de la cultura brahmínica, que es otra cosa. Y esto es, es fundamental, y es genial que como Prabhupada lo pone como dos cosas separadas, y haciendo un estudio, como lo hemos venido haciendo, contextual, nos damos cuenta que los poderes brahmínicos, nos damos cuenta que es el niño usó de mala manera el poder brahmínico, cosa que él ya tenía, ¿no? Y como lo leímos en textos anteriores, él ya poseía ese poder brahmínico porque había sido formado en los procedimientos brahmínicos. O sea, dicho de otra manera, es la formación brahmínica que incluye los procedimientos brahmínicos, los tecnicismos brahmínicos, son todos ellos los que conceden a la persona un poder brahmínico. Un poder, como dirían los estudiosos académicos, un poder brahmánico, ya que ellos cuando leen, un detalle simplemente, cuando se lee acerca de los brahmanas, entonces si brahmana es el sustantivo, si brahmana es el sustantivo, entonces cuando se le aplica a alguien como calificativo, lo usan no como brahmínico, sino más bien como brahmánico. En este caso sería un poder brahmánico para, en general, o en ocasiones para la academia. En fin, es solamente un detalle. La cosa está de que el poder brahmínico viene entonces de la formación, de los tecnicismos y la formación brahmínica, que aquí entonces Prabhupada los pone como dos diferentes. La casta brahmínica quedó privada tanto de los poderes que vienen de la formación como de la cultura brahmínica, que viene del cultivo, que es lo que nosotros hemos hablado. Y esto es, como digo, es genial porque nos ayuda también, nos sirve como pista, nos sirve como punto de apoyo para una interrogante que surge con mucha frecuencia, y es la siguiente. Vamos a ver cómo lo podemos poner. Ustedes y yo hemos leído la Gita y hemos leído, porque es allá donde aparece inicialmente esta idea, este sistema científico, como Prabhupada lo llamó, y es la idea, la distribución social que indica que cada persona
debe actuar de acuerdo con su propia naturaleza física y psíquica, la naturaleza psicofísica. Y esa ciencia, Prabhupada lo llama así, la distribución social, indica que hay personas que son más tendidas hacia la lectura, hacia el deporte, hacia el arte, en fin. Entonces, y de hecho la dinámica de la Gita se desarrolla de tal manera que Arjuna quiere abandonar su naturaleza. Ustedes recordarán, Arjuna siendo un guerrero quiere volverse un renunciante y Krishna le dice que no puedes lograr nada con la represión porque en fin de cuentas tu propia naturaleza te va a hacer actuar, te va a hacer pelear. Así que mejor pelea de una vez porque es tu naturaleza, pelear por la justicia. Krishna le dice eso a Arjuna. Hay personas que al ver la injusticia tienen la necesidad de pelear, de enfrentar. Y hay personas que al ver las injusticias, tienen la naturaleza de mantenerse distantes. Son dos personalidades distintas, ¿no? Entonces, teniendo eso, y Krishna recalca, y de hecho Krishna, parte de las recomendaciones de la Gita es que nadie puede abandonar su naturaleza, porque hacerlo es un acto de violencia contra la propia persona. Si yo ignoro mi propia naturaleza, estoy siendo violento conmigo, ¿no? Y es aquí donde entra el tema de la vocación también. Ok, si eso es real, y es así, luego tenemos a un Srila Prabhupada que describe que su misión consiste en cultivar brahmanas. Y él dice que algunos de ustedes lo sabrán, algunos de ustedes quienes conozcan algunas cosas o la vida de Prabhupada, la biografía que se escribe y muchos relatos que se hablan acerca de él, tanta documentación que hay acerca de él. Ustedes sabrán que Prabhupada siempre está hablando de una cultura, de una sociedad brahmínica. Entonces, si tenemos ambos datos en la mesa, la pregunta es, ¿cómo es que Prabhupada plantea una sociedad brahmínica y al mismo tiempo se sabe que no todos van a actuar como brahmanas? Porque, como ya dijimos, si todos actúan como brahmanas, una gran parte de esa población estará actuando en contra de su propia naturaleza, porque no todos van a tener la naturaleza brahmínica. Entonces, si obligamos a todos a que sean brahmanas, muchos de ellos estarán actuando en contra de su naturaleza. Pero entonces Prabhupada al mismo tiempo quiere una sociedad brahmínica, ¿cómo es el asunto? Y esa es la interrogante que en algunas ocasiones surge. Y aquí tenemos entonces una pista. Tenemos una muy buena pista. Por un lado tenemos los poderes brahmínicos que vienen de la formación brahmínica. Y esa formación brahmínica podrá ser llevada a cabo, digamos, o podrá absorberla mejor a alguien que tenga una naturaleza brahmínica. Alguien que porque esa formación brahmínica estará relacionada con las actividades la forma en la que la persona, podemos decir, se conduce en la sociedad en cuanto a su subsistencia, digamos, que son las labores. Los poderes brahmínicos están relacionados con las labores brahmínicas, las labores que un brahmana realizará, como por ejemplo, en ese sistema social, esas labores brahmínicas tenían que ver con la enseñanza, por ejemplo, con el estudio. La persona tiene una tendencia natural al estudio, a la escritura incluso, a la lectura, a la enseñanza también, muy relacionado con la educación. También esos brahmanes tenían y tienen la naturaleza hacia la religión como tal, hacia la parte religiosa, la parte de los rituales, la parte litúrgica. Tienen un gusto, ustedes lo sabrán. Hay personas que tienen de manera natural un gusto por esas cosas, tienen de manera natural una tendencia hacia esas cosas. Eso requiere paciencia, por ejemplo. Requiere paciencia, repetición, y hay que tener el gusto para eso. Y hay que tener el gusto también para hacer esas cosas bien hechas. De alguna manera hay que tener un gusto por los detalles, por ejemplo, para hacer cada uno de los procedimientos muy bien hechos, etc. Esos brahmanas también eran incluidos en ocasiones
aquellas personas que cuidaban, tenían la tendencia de cuidar a otros también, de tener la sensibilidad para cuidar a otros, en fin. Y por lo tanto, esas eran las labores o algunas de las labores de los brahmanas, que tienen que ver con la formación de los brahmanas y, y por lo tanto también sus labores. Diferente entonces a la cultura brahmínica. La cultura brahmínica, que hemos venido hablando de la cultura estos días, y ahora vamos a hablar cómo es brahmínica. Esa cultura brahmínica tiene que ver entonces con las cualidades internas de la persona. Internas en el sentido de que la persona las, ¿cómo podemos decir? Las integra en su vida. Aquí ya no estamos hablando de actividades, aquí estamos hablando de actitudes, la actitud de la persona. Y aquí también podemos incluir los hábitos, incluso los hábitos comportamentales. Y es aquí en donde Prabhupada podemos entonces inferir que es a esto a lo que Prabhupada se refiere cuando él espera tener una sociedad brahmínica, una sociedad de brahmanas. No en el sentido de que todos se dediquen 8 horas por día a leer y estudiar, no en el sentido de que todos se vuelvan sacerdotes, no es esa sociedad brahmínica, sino más bien una sociedad brahmínica que sus bases estén sentadas en el cultivo brahmínico, que tiene que ver con el cultivo brahmínico vamos a ir aquí a la Gita, vamos a ver en el 1842 de la Gita, vamos a encontrar una descripción que Krishna hace de los brahmanas. Krishna dice, la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Entonces esa cultura brahmínica, como acabamos de leer, ese cultivo brahmínico, que es el que Prabhupada, o podemos inferir al menos haciendo un análisis de lo que trae este texto, que Prabhupada entonces buscaba que esa cultura brahmínica se llevara a cabo, independientemente de que, o sin duda que no todos iban a poder tener la formación brahmínica, pero la cultura brahmínica sí es beneficiosa para todos. Incluso que a pesar de que una persona tenga una formación distinta a la brahmínica, una formación por su propia naturaleza más de comerciante, digamos, y sabemos, ¿no? Sabemos que eso es tan natural, no es necesario acudir a las escrituras para saber que hay personas que son muy buenas con los negocios, por ejemplo, hay personas que son más artísticas, más deportivas, pero aún así, para cada uno de ellos, el cultivo interno brahmínico puede llevarse a cabo, y eso no interferirá en sus labores como comerciante, como artista, como en sus labores sociales. De hecho, facilitará que sus propias labores, la propia ofrenda de sus labores a Dios. Dentro de esa cultura, entonces, podemos incluir aquellos hábitos comportamentales, aquella disposición, podemos decir, ante la vida, ¿no? Como el dominio de sí mismo, como acabamos de leer, la serenidad. Naturalmente, algunas personas van a ser más serenas que otras. Sin embargo, para aquellos que sean menos serenos, también vale la pena ese cultivo. La serenidad, la tolerancia, aquí podemos incluir muchas otras también, la puntualidad, la limpieza, la constancia, la disciplina, que son cosas que son cualidades que todos podemos cultivar. Y teniendo entonces una sociedad que cultiva, no necesariamente se forma como brahmana, pero cultiva internamente una disposición más brahmínica, esa sociedad tiene más esperanzas, podríamos decir, más esperanzas de vivir en un entorno más propicio para la vida espiritual, más propicio para la amistad, más propicio para el servicio mutuo, para los intercambios amorosos, en la medida en la que hay una cultura brahmínica por todos lados. Sin embargo, si tenemos una sociedad en la que todos estamos intentando cultivar, no cultivar, sino más bien adquirir una formación brahmínica, posiblemente, si todos estamos intentando adquirir formación brahmínica, si la totalidad del 100%
de los miembros de una comunidad lo están intentando, eso lo más seguro es que traerá problemas, porque por estadística y por, ¿cómo se llama? Por porcentajes, ese 100% no es posible que todos tengan la tendencia brahmínica, y algunos de ellos, al intentar forzarse, al conseguir una formación brahmínica, estarán faltando a sus propias naturalezas, lo cual generará inconformidad por estar actuando en el papel de otro. Krishna también habla de eso. Vamos a ver si lo localizamos rápidamente. Creo que es 335, donde Krishna dice que en realidad es peligroso seguir el papel de otro. Vamos a ver si es 335. Sí. Krishna dice, es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Entonces, si tenemos la totalidad de un grupo y todos están tratando de adquirir formación brahmínica, posiblemente, seguramente, algunos de ellos estarán desempeñando sus labores equivocadas, digamos. Obviamente, como dijimos hace unos días, creo que fue ayer o antier, que específicamente dentro de una sociedad Vaishnava, específicamente que tiene labores y que es en sí una sociedad religiosa, tal vez diferente al concepto de religión que generalmente se maneja hoy por hoy, pero definitivamente la misión de Prabhupada del movimiento Hare Krishna es una religión, sin duda, por el simple hecho de que busca vincular a la persona con Dios, y eso ya lo convierte en una religión. Y naturalmente hay actividades litúrgicas y hay actividades brahmínicas. Y sin duda que para todos está abierta la puerta y la posibilidad para que tengan una formación brahmínica. Y ahí hace unos días decíamos que en realidad podemos decir que es necesario incluso, que de alguna manera es necesario y forma parte del crecimiento tener una cierta formación brahmínica. En la medida en la que la persona, en la medida en la que usted, en la medida en la que yo pueda, mis recursos, mi inteligencia me lo permitan. En la medida en la que, bueno, si tengo el tiempo suficiente, si tengo la vocación suficiente, tener esa formación brahmínica no está de más, incluso aunque yo no tenga la naturaleza brahmínica. Ahora, como dijimos, si yo identifico y mezclo ambas categorías y pienso que soy un mal devoto porque no me entra en la cabeza, no logro adquirir buena formación brahmínica porque no me da mi naturaleza. Si me siento mal por eso, si me siento menos por eso, ahí hay un error. Y si yo me siento superior a los demás porque mi formación brahmínica es impecable, también ahí hay un error. Si ambos tenemos formación buena o una formación brahmínica básica, digamos, tanto yo que no tengo la vocación como aquella persona que sí la tiene, ambos seremos útiles para ciertas labores, porque la sociedad, como digo, es una sociedad de ISKCON, es una sociedad religiosa y tendrá actividades litúrgicas. Y si yo, aunque no tengo la vocación, pero conozco ciertos procedimientos, entonces puedo ser más útil. Ok, pero es algo secundario. Si yo no tengo esa formación brahmínica, pues no necesariamente soy una persona peor, no soy una mala persona. Como digo, el tener esa formación es necesaria, podemos decir, no sé si decir necesaria, podemos decir que es útil. Me puedo volver una persona más útil dentro de las actividades sociales de la misión de Prabhupada, pero digo porque podría dar la impresión con la reflexión de hoy de que todos si ya me matriculé en un curso de adoración, o un curso de rituales, o un curso de procedimientos, si yo me matriculé en esos cursos, entonces puede dar la impresión de que con la lectura de hoy mejor me voy a salir de ese curso y nunca más voy a tomar ese tipo de cursos porque no es mi naturaleza. Yo, en vez de la formación, prefiero la cultura, y podría haber un rechazo de la formación, ya que la cultura es más importante, pero no es ahí donde quisiera ir, sino más bien, como lo hemos dicho estos días, a que recordemos que lo más importante es la cultura,
pero que la formación también, si está disponible, pues puedo tomarla. Si es mi vocación, pues puedo adentrarme con mayor entusiasmo. Si está disponible en mi comunidad una formación brahmínica básica, pues vale la pena tomarla. Y no está de más, sin duda. Al mismo tiempo, como dije, Prabhupada entonces buscaba esa cultura brahmínica, que es el cultivo de las cualidades, el cultivo de la capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo, la capacidad de tolerar, la capacidad de perdonar, en fin, ese cultivo es el más importante. Entonces, Prabhupada aquí hacia el final dijo que, como ustedes vieron, que, y como ayer lo decíamos también en relación a los brahmanas de Kali Yuga, ustedes recuerdan, cómo hacíamos un breve relato de cómo la situación social, los brahmanas de apellido y los brahmanas de formación que Prabhupada incluyó. Y aquí lo mismo sucede con el niño, que el niño dice que ese Maharaj Pariksit es la persona más despreciable de su familia. El niño veía así a Pariksit y Prabhupada le da vuelta al asunto y dice, en realidad el niño no se daba cuenta que él mismo era a él a quien le quedaba mejor ese título, porque a partir de ese niño y a través de ese niño, a través de él fue que empieza, se desencadena toda esta degradación primero de los brahmanas y luego de todos los demás. Luego también de los comerciantes, también de los servidores, también de los artesanos, también de los políticos. A partir de él es que se degrada todo el asunto social, el orden social. Y bueno, seguiremos leyendo del tema en los próximos días. Leo el comentario de Jesús Matilde. Saludos, Jesús Matilde. Cultura brahmínica al servicio de Dios, no como propósito y no por ego falso. Sí, sí, sí. Ya cuando el término mismo cultura brahmínica indica que la persona está cultivándose para entregarse a Dios. Cuando hablamos de cultura solamente, podríamos ahí, y se puede dar, Jesús Matilde, creo que me da la impresión de que usted en esa línea va con esto que menciona. Porque uno podría cultivarse siendo una buena persona, siendo paciente, siendo tolerante, siendo, ¿cómo se llama? Teniendo excelencia con lo que hago. Y todas esas cualidades en sí entran en la moralidad. La moralidad en sí no necesariamente es vida espiritual. Entonces, aquí como lo dice muy bien Jesús Matilde, como usted lo dice, la cultura brahmínica al servicio de Dios, como una ofrenda a Dios, ofrendada a Dios. Eso es lo que busca Prabhupada y es lo que dará la satisfacción al alma. Porque podríamos perseguir la moralidad como tal, ¿no? Podríamos perseguir la moral solamente por ser puristas, por ser moralistas. Y eso posiblemente, no, eso sin duda está distante de la vida espiritual. La vida espiritual o el cultivo espiritual indica que todas esas cualidades se ponen al servicio de Dios, se ponen como una ofrenda a Dios. Y en eso consiste el esquema del Bhakti, como muy bien lo ha dicho Jesús Matilde. Cultura brahmínica al servicio de Dios como propósito y no como ego falso. Nos vemos entonces mañana. Hare Krishna.